Bienvenidos a un nuevo análisis. Y vamos a entrar en materia directamente con una historia que, sinceramente, parece sacada de una película de fantasía, pero que capta a la perfección un anhelo humano que lleva ahí milenios. Cuenta la historia china que allá por el año 219 antes de nuestra era, el emperador Shi Huangdi de la dinastía Qin organizó una expedición que fue una auténtica locura. Este hombre estaba absoluta y totalmente obsesionado con encontrar el secreto de la vida eterna. Quería un elixir que detuviera la muerte, a toda costa. Y claro, esta búsqueda tan intensa nos lleva directos a explorar las raíces de unas filosofías que literalmente han moldeado a toda una civilización. Es que fijaos bien en la escala de esta locura. El emperador no mandó a un par de exploradores, no. Envió una flota entera compuesta por 3.000 niños y niñas. Su misión era cruzar el mar, encontrar la mítica isla de Penglai, que supuestamente era donde vivían los inmortales, y traer de vuelta la famosa hierba de la inmortalidad. Y bueno, evidentemente jamás regresaron con ese elixir mágico. Quizá simplemente encontraron una isla preciosa y pensaron, oye, nos quedamos aquí. De hecho, la tradición cuenta que esta gigantesca expedición terminó poblando las islas que hoy conocemos como Japón. Es fascinante ver hasta dónde somos capaces de llegar en nuestra búsqueda por trascender. Y claro, esto nos crea un puente perfecto entre aquel mito antiquísimo y lo que ocurre hoy en día. Esa búsqueda del orden cósmico y la vida eterna no se ha esfumado. De hecho, actualmente hay unos 400 millones de personas en todo el mundo que practican lo que llamamos la religión tradicional china. Y ojo, porque no es un sistema de creencias único y cerrado. Es una mezcla interesantísima que combina el budismo popular con dos corrientes inmensas de las que vamos a hablar a fondo hoy: el taoísmo y el confucianismo. Sección 1. El camino del Tao. De la filosofía a la religión. A ver, para entender bien estas creencias tenemos que viajar en el tiempo a una época de auténtico caos en China, el periodo de los estados guerreantes, entre los siglos V y III antes de nuestra era. La gente de a pie sufría muchísimo, así que para intentar restaurar un poco el orden empezaron a surgir un montón de filosofías. Y aquí llegamos al punto clave: Tao. ¿Qué es exactamente el Tao? Pues bien, la palabra literalmente significa camino, vía o senda, o incluso método. Para aquellos pensadores antiguos, la armonía increíble que veían en el universo era la manifestación de este Tao. Lo veían como una especie de voluntad divina que lo regulaba todo. Creían ciegamente que si lográbamos encontrar este camino natural y fluir con él, alcanzaríamos la paz. Pero claro, si te resistías a ese flujo, prepárate para el caos y los desastres. La historia de cómo cuajó todo esto es brillante. El fundador fue Lao Tse, un hombre que estaba tan, pero tan harto de los conflictos de su época, que decidió que la mejor solución era simplemente apartarse de la sociedad y volver a la naturaleza. Dejó sus ideas en el texto fundamental del taoísmo, el Tao Te Ching, que está lleno de versos cortitos pero súper enigmáticos. Tiempo después, su sucesor, Chuang-Tze, le dio otra vuelta de tuerca al asunto introduciendo algo que a todos nos suena: el concepto del yin y el yang. Básicamente, explicaba que nada es permanente y que la vida es un flujo constante entre fuerzas opuestas. Así que en su origen, la idea del taoísmo era muy mística. Apostaba por la inacción, por ser pasivos y dejar que la naturaleza siguiera su curso sin meter mano. Pero como pasa siempre, las cosas cambian. Y aquí pasamos de la filosofía a la religión. Lo que empezó como algo puramente contemplativo dio un giro de 180 grados. Empezaron a buscar maneras físicas de retrasar la muerte. ¿Cómo? Pues con meditación, controlando la respiración, poniéndose restricciones en la comida, y luego pasaron directamente a los talismanes mágicos, que en teoría te hacían invulnerable. Hasta ponían sellos mágicos del yin-yang en las puertas para espantar a los malos espíritus. Y hay un detalle histórico vital aquí. Hacia el siglo VII de nuestra era, el budismo empezó a pegar fortísimo en China. ¿Qué hizo el taoísmo para no quedarse atrás? Pues se convirtió en religión oficial. Deificaron a Lao Tse, levantaron templos, y aquel sistema filosófico original fue degenerando poco a poco en superstición y magia. Sección 2. El otro prominente sabio de China y la esencia de sus ideas. Vamos a dejar el misticismo aparcado un momento para cambiar de tercio y centrarnos en una escuela que, de verdad, llegó a dominar la sociedad china por completo: el confucianismo. Es fascinante repasar la vida de Confucio. Creció en la pobreza porque su padre murió, pero su madre se aseguró de darle una educación espectacular. Fijaos, con solo 15 años ya estaba volcado de lleno en los estudios. A los 17 consiguió un puestecito en el gobierno, se casó a los 19 y sobre los 25, al morir su madre, decidió echarse a los caminos como maestro itinerante. Enseñaba de todo: ética, música, literatura. La gente simplemente le adoraba. Y un dato curioso de las fuentes es que las masas no lo seguían porque fuera el hombre más sabio del mundo en un sentido místico, sino porque era sin duda el tipo más preparado y estudioso de su época, y lo siguió siendo hasta su muerte, a los 73 años.
La clave de todo lo que enseñaba era su pragmatismo. Uno de sus conceptos estrella es el li. El li representa lo que es apropiado, la cortesía, el rito. Fijaos en la diferencia. Mientras el taoísmo quería que huyeras al bosque, Confucio quería organizar y codificar la sociedad al milímetro. El li era básicamente un manual de instrucciones para absolutamente cualquier relación social. Cómo debía portarse el gobernante con sus súbditos, un padre con su hijo o en un matrimonio. Era la herramienta para mantener las cosas en orden. Pero claro, unas reglas frías no sirven de nada por sí solas. El Li necesitaba un motor para arrancar, y ese motor era el Yen. Esto se traduce como humanidad o bondad humana. Así que mientras el Li te daba las reglas del juego, cultivar el Yen garantizaba que trataras a los demás con bondad genuina. La teoría de Confucio era redonda. Si toda la sociedad aplicaba ambas cosas a la vez, el resultado sería una paz y una armonía absolutamente perfectas. Llegados a este punto, hay que hacer una pausa y notar el contraste brutal entre estas dos inmensas corrientes. Por un lado tenemos el taoísmo, puro misticismo, que te dice no hagas nada, sé pasivo, deja que la naturaleza siga su curso. Y justo enfrente se planta el confucianismo, 100% pragmático, que te exige acción, que te impone un orden social estricto y que espera que cumplas con tus deberes al pie de la letra. Son dos formas totalmente opuestas de intentar arreglar el mismo caos de su época. Y fue justo esta obsesión por el deber y el orden lo que catapultó al confucianismo a lo más alto. Los emperadores de la dinastía Han no eran tontos. Se dieron cuenta de que esa enseñanza sobre ser leal al gobernante les venía de perlas para afianzar su propio poder. El confucianismo se convierte en culto estatal. De hecho, en el año 630, el emperador Taizong mandó construir templos dedicados a Confucio por todo el imperio para hacerle ofrendas. Es increíble porque una filosofía sobre ética ciudadana terminó transformándose en una religión casi calcada al budismo o al taoísmo y elevaron a Confucio, que era un maestro, prácticamente a la categoría de Dios. Sección 3. El legado de la sabiduría oriental. Ahora bien, vamos a hablar del legado real de todo esto, porque esta es la parte más importante del análisis. A pesar de que durante décadas el taoísmo fue criticadísimo por ser pura magia y superstición, y el confucianismo por promover ideas casi feudales, hoy en día estas prácticas están vivitas y coleando. Vas a Taiwán o a la China rural y los ritos funerarios en los templos son el pan de cada día. La gente sigue llamando al experto local en Feng Shui antes de poner una tumba o construir una casa, para ver cómo corren los vientos y las aguas. Siguen haciéndoles ofrendas a los espíritus de los ríos, a las montañas. La superstición está metida hasta la médula en la vida diaria. Y aquí es donde este análisis se pone realmente profundo, porque toca contrastar estas filosofías humanas con la revelación divina. Pensémoslo de manera lógica. Un sistema que se basa únicamente en la sabiduría humana, por mucha buena intención que tenga, siempre se va a quedar corto a la hora de encontrar al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque le falta el elemento más importante de todos, la voluntad y los requisitos de un creador personal. Para que se entienda mejor, vamos a ir directos a las Escrituras y vamos a analizar esto usando los textos bíblicos de forma íntegra, sin resumir nada, porque arrojan muchísima luz. Vamos al primer pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice literalmente así: porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. Fijaos bien en cómo razona esto. Nos dice que toda esa armonía espectacular que vemos en la naturaleza no es simplemente un Tao impersonal o una energía que fluye por ahí sin rumbo. No, es la evidencia cristalina de un creador eterno. La creación habla tan alto y tan claro que nos deja sin excusas si intentamos buscar a Dios en otro sitio. Y ojo a cómo sigue la Escritura en los versículos 21 y 22, porque explica qué pasa cuando ignoramos esa evidencia. Cito textualmente: aunque conocían a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracias, sino que sus razonamientos se volvieron inútiles y su corazón insensato se oscureció. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron tontos. Este contraste es brutal. Pensemos en esos grandes sabios orientales de los que hablábamos. El texto nos argumenta que cuando el intelecto humano decide apartar la mirada y no darle gloria al Dios verdadero, hasta las filosofías que parecen más cultas y sofisticadas acaban siendo inútiles. En vez de iluminarnos, nos oscurecen por completo. Y el versículo 23 nos muestra la consecuencia directa de esa oscuridad. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por algo parecido a la imagen del hombre corruptible, así como de aves, animales de 4 patas y reptiles. Esto, si lo pensamos, describe al milímetro la regresión histórica que acabamos de analizar. Hemos visto cómo unas filosofías que arrancaron como grandes debates morales y éticos terminaron degenerando en el más puro politeísmo, donde hombres mortales como Lao Tse y Confucio acabaron siendo deificados y donde la gente se puso a venerar talismanes y espíritus de la naturaleza.
Para rematar el argumento, el versículo 25 establece la diferencia absoluta. Dice, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y le dieron servicio sagrado a la creación, más bien que al Creador, que es alabado para siempre. Amén. Este es el meollo del asunto. Venerar a un río, adorar a una estrella o intentar equilibrar fuerzas místicas de la naturaleza, en vez de rendirle culto al diseñador de todo eso, desde el punto de vista bíblico, es sencillamente cambiar la verdad por una mentira. Así que, en resumen, nos damos cuenta de lo siguiente. El confucianismo decidió poner todas sus fichas y toda su confianza en la naturaleza humana, esperando que fuera suficiente para mantener el orden. El taoísmo, por su parte, se rindió ante la naturaleza en sí misma y sus ciclos. Pero claro, ambos sistemas cometen el mismo error fundamental. Depositan su confianza en la creación y no en el creador. Y para sellar todo este razonamiento de manera definitiva, vamos a leer la cita íntegra de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Es un contraste que no deja lugar a dudas. Esto es lo que Jehová dice: maldito el hombre que confía en simples humanos, que se apoya en la fuerza del ser humano y cuyo corazón se aparta de Jehová. Es una advertencia súper profunda. Nos está enseñando que si ponemos nuestra esperanza eterna en filosofías y sistemas inventados por sabios mortales, por muy eruditos que nos parezcan, inevitablemente nuestro corazón terminará apartándose de nuestro Creador. Sección 4. Próximo análisis. El sintoísmo. Hasta ahora hemos repasado las grandes filosofías que moldearon a China. Pero ojo, porque junto al budismo, al taoísmo y al confucianismo hay otra religión importantísima que es única del pueblo japonés, el sintoísmo. Y claro, esto nos abre un abanico de preguntas fascinantes para nuestro próximo análisis. ¿En qué se diferencia de las filosofías chinas? ¿Cómo demonios se mezcla con toda la rica mitología de Japón? Y lo más importante, al ponerla bajo la lupa bíblica, ¿ha logrado esta religión acercar a la gente al Dios verdadero? Todo esto lo veremos muy pronto, y creedme, no tiene desperdicio. Para cerrar el análisis de hoy y llevar todo esto que hemos desgranado al terreno más práctico, hay una recomendación excelente. Os animo muchísimo a leer el artículo titulado ¿Es el Feng Shui apropiado para el cristiano? Tenéis el enlace directo a esta interesantísima lectura justo en la descripción de esta presentación. Es una oportunidad fantástica para seguir profundizando en este tema. Ha sido un placer compartir este tiempo. Nos vemos en el próximo análisis.